¿Qué tal compañeros? Mi nombre es Enrique Carrera Hernández, soy integrante del equipo número 6 del tema Alcantarilla de losa. A continuación les voy a explicar la primera parte de su proceso constructivo. Bueno, ahora procederemos a definir qué es el proceso constructivo. Se define proceso constructivo al conjunto de fases sucesivas o solapadas en el tiempo, necesarias para la materialización de un edificio o de una infraestructura. El proceso constructivo es singular para cada una de las obras que se puedan concebir. Esto sí existen algunos pasos comunes que siempre se deben de realizar. Y bueno, una vez conocido el concepto principal del proceso constructivo, en las diapositivas siguientes les ejemplificaré con algunas imágenes cómo se debe llevar a cabo el proceso constructivo de una alcantarilla de losa. El proceso constructivo de una alcantarilla de losa abarca diferentes aspectos y dentro de estos tenemos los requisitos para la ejecución del proyecto y algunos de los requisitos son fotografías aéreas de la zona. Estas fotografías nos van a permitir saber dónde se construirá el camino y estas ocupan escalas de 1 a 5000 o 1 a 10000 y de ser posible dentro de las cartas topográficas se deben de ocupar escalas de 1 a 50.000 o menores, esto con el propósito de precisar las características fisiográficas de las cuencas y esto también para analizar el comportamiento de la corriente. Proyecto geométrico de la carretera. Este más que nada nos va a permitir saber dónde se diseñarán las obras menores de drenaje, así como las secciones transversales de construcción, incluyendo los trazos, los datos de los bancos de nivel, las referencias topográficas y también las elevaciones de la subrasante. Estudio geológico de la carretera. Este más que nada nos va a permitir saber dónde se construirá el camino. Esto para que permita inferir en la infiltración del agua de lluvia de la cuenca. Estudios hidráulicos e hidrológicos de alcantarillas construidas. Estos estudios hidráulicos e hidrológicos más que nada nos van a servir como referencia para saber cuáles son las alcantarillas que se encuentran construidas sobre el mismo cauce. Estudio de mecánica de suelos del sitio. Como sabemos, un estudio de mecánica de suelos que incluya por lo menos un sondeo a cielo abierto o una calicata que conocemos comúnmente, esto para que permita conocer el tipo, las características y la estratigrafía del suelo en el sitio donde será la obra menor de drenaje. Y el estudio topográfico de la zona. Este estudio más que nada nos va a permitir mostrar detalladamente la topografía del área donde se ubicará la obra menor de drenaje. Otro aspecto importante del proceso constructivo es la ejecución del proyecto y dentro de este vamos a tener 4 puntos importantes. El primero es la recopilación de información. Tener en cuenta la recopilación de información va a ser algo sumamente esencial, ya que con esta va a ser una base para disponer de los datos que permiten determinar las características fisiográficas e hidrológicas de las diferentes cuencas que se encuentran en estudio. Información fisiográfica. Dentro de esta información vamos a tener las cartas topográficas, geológicas, hidrológicas, edafológicas y de uso de suelo. Y estas van a ser elaboradas a diversas escalas, de acuerdo a la región donde se indique la diferente cuenca que se encuentra en estudio, y estas van a ser elaboradas de acuerdo al reglamento del INEGI. Información hidrológica. Como su nombre lo dice, es toda aquella información relacionada con el agua, y esta información nos va a permitir saber la existencia y ubicación de estaciones pluviográficas y pluviométricas dentro de la cuenca o de aquellas cuencas que se encuentran más cercanas al sitio de estudio. Reconocimiento de campo. Como sabemos, un reconocimiento de campo es sumamente importante y este reconocimiento tiene el propósito de recabar los diferentes datos relativos a las características fisiográficas e hidrológicas de la cuenca. Esto para conocer el comportamiento histórico de la corriente a drenar y esto para programar los trabajos topográficos necesarios. Esto con el fin de determinar las características y funcionamiento de obras construidas que se encuentran dentro de la cuenca, y esto puede ser útil para el diseño de la obra en estudio. Otro aspecto importante dentro del proceso constructivo es el levantamiento topográfico.
Como sabemos, la topografía es la ciencia que se encarga de estudiar las características y los relieves del terreno natural, y efectuar el levantamiento topográfico del sitio en estudio es sumamente importante, ya que se replanteará y nivelará el eje de proyecto de la carretera en el área por estudiar, y eso va a abarcar 4 puntos importantes. El primero es donde se utilizarán las referencias topográficas del proyecto geométrico para replantear el eje de proyecto. En este se indicarán con estacas las estaciones cerradas a cada 20 metros y también se ubicarán los puntos singulares como los de inflexión, el de principio de curva, término de curva y los puntos sobre tangente, o mejor conocidos como PI, PC, PT y PST, que son puntos que se utilizan para elaborar las diferentes curvas, y estos se indicarán con trompos y tachuela. También con base en los bancos de nivel considerados en el proyecto geométrico, se nivelará el eje de proyecto obteniendo las elevaciones de todos los quiebres del terreno natural. Aquí se van a considerar las estaciones cerradas, y estas se van a ubicar a cada 20 metros de los puntos singulares que se mencionaron anteriormente, los cuales son el PI, el PC, el PT y los PST. Esto con el objetivo de cubrir el ancho del cauce hasta 5 metros, y estos van a estar más allá de las trazas con el terreno natural del nivel alcanzado por el agua durante la creciente máxima de la que se tenga referencia. También se elaborará una planta topográfica. Esta se va a elaborar con el objetivo de cubrir el ancho del cauce hasta 5 metros. Esto más allá de las trazas con el terreno natural del nivel alcanzado por la creciente de la que hasta ahora se tiene referencia, y también abarcando el eje de la carretera en estudio hasta el límite del derecho de vía. También en caso de existir obras menores de drenaje construidas sobre el cauce en estudio, se investigará su antigüedad y su comportamiento hidráulico. Esto para saber cada una de las obras menores cercanas que se encuentran sobre la misma corriente, y también serán analizadas definiendo sus diferencias y coincidencias respecto a la obra menor de la cual se va a proyectar. Otro aspecto importante es el proceso de información, y para procesarla va a ser conforme a las fracciones E1, E2 y E3 de la norma NPRI CAR101001, tanto de la recopilación de información como del reconocimiento de campo y del levantamiento topográfico. Va a ser para determinar las características de la cuenca. Aquí se van a tomar en cuenta los dos tipos de características, también tanto las características fisiográficas como las características hidrológicas. Dentro de las fisiográficas tenemos el área de la cuenca de la corriente a drenar, la pendiente media y la longitud del cauce principal, el coeficiente de escurrimiento de la cuenca, y este va a ser en función de las condiciones de la superficie. También la pendiente hidráulica del cauce principal en las inmediaciones del cauce. También va a ser el coeficiente de rugosidad del cauce, o como comúnmente lo conocemos como N de Manning, y este va a ser en la sección o secciones que se hayan levantado, y también van a ser los almacenamientos de agua. Para las características hidrológicas se van a tomar en cuenta dos aspectos. Se va a tomar en cuenta el comportamiento histórico de la precipitación y el comportamiento histórico del escurrimiento, y dentro de este se va a comprender parte de la precipitación y también cualquier otro flujo contribuyente. Otro aspecto importante para llevar a cabo el proceso constructivo de una alcantarilla de losa es tener en cuenta el análisis hidrológico. Como su nombre lo dice, va a ser todo aquel análisis o estudio relacionado con el agua, y estos van a ser necesarios para poder calcular los diferentes gastos y estos permitan realizar el diseño hidráulico adecuado para cierta obra. Estos estudios se van a realizar aplicando los diferentes métodos hidrológicos que mejor se ajusten a la información disponible o que se obtuvo en base a ciertos estudios que se realizaron previamente. También otro aspecto importante es el análisis hidráulico. Tener en cuenta que un análisis hidráulico también es de vital importancia,
ya que estos análisis hidráulicos van a ser necesarios porque nos van a permitir determinar en los diferentes sitios donde se haya levantado una sección o diferentes secciones hidráulicas los niveles tirantes y velocidades de flujo, y estos van a corresponder a los diferentes gastos calculados que se realizaron previamente. Y también cabe mencionar que el análisis hidráulico nos va a permitir que la información obtenida en base a los diferentes cálculos que se hayan realizado van a ser integrados en el plano de pendiente y secciones hidráulicas. También otro aspecto es el diseño hidráulico. Hay que tener en cuenta que en la parte del diseño hidráulico ya es de vital importancia apegarse a los diferentes criterios que establece la norma correspondiente a los diseños hidráulicos, ya que en esta norma se establece que al efectuar el diseño hidráulico de la obra de drenaje menor, la cual consiste en establecer el tipo de alcantarilla que se va a considerar en el proyecto, también se debe de considerar las diferentes dimensiones mínimas que se establecen en la misma. Y la norma que la establece es la norma NPRI CAR 401002, la cual engloba el diseño hidráulico de obras menores de drenaje. Y en base a esta norma se debe de tener en cuenta que los cálculos que se realizaron previamente se deben de llevar a cabo de acuerdo a los diferentes diseños y criterios que se deben de tener en cuenta y se establecen dentro de esta norma. Otro aspecto importante que hay que tener en cuenta es el proyecto estructural, y para llevar a cabo la elaboración del proyecto estructural se toman en cuenta 8 diferentes aspectos, los cuales consideramos más importantes. El primero es tipo de material de las obras menores de drenaje. Aquí podemos encontrar el diferente tipo de material que se va a utilizar para llevar a cabo la construcción de esta obra. Podemos encontrar desde la piedra brasa hasta los diferentes tipos de gravas o arenas, o inclusive las diferentes resistencias del concreto que van a ser necesarios implementar para llevar a cabo la elaboración de esta. El dimensionamiento, como su nombre lo dice, van a ser todas las dimensiones o todas las medidas que va a abarcar el proyecto. Presentación de resultados. Aquí se van a presentar los diferentes resultados obtenidos de acuerdo a los criterios de las diferentes dimensiones que va a abarcar el proyecto. Medidas de seguridad. Aquí, como también su nombre lo dice, son las medidas que se deben de tener en cuenta para evitar accidentes o inclusive afectaciones a la obra, y que se deben de considerar también antes de llevar a cabo la ejecución de la obra. Procedimientos o procesos constructivos. También aquí, como su nombre lo dice, va a ser todos aquellos procesos o pasos que se deben de tener en cuenta cuando se lleve a cabo la ejecución de la obra. Elaboración de especificaciones, catálogo de concepto y presupuesto base. Aquí encontramos las diferentes especificaciones o reglas que se están estableciendo y que se deben de tener en cuenta a lo largo de la ejecución de la obra. El catálogo de conceptos, como sabemos, son aquellos conceptos que se plasman en una guía que se van a tener en cuenta y se deben de llevar a cabo a lo largo de toda la obra. Revisión del proyecto. En esta parte encontramos las revisiones previas que se deben de realizar o aquellos ajustes que se deben de realizar para evitar tener ciertos problemas a lo largo de la obra. Y por último es la presentación del proyecto. Aquí, como su nombre lo dice, ya va a ser la presentación real del proyecto y posteriormente su ejecución. Y un último aspecto importante para llevar a cabo el proceso constructivo de una alcantarilla de losa es tener en cuenta los procedimientos o procesos constructivos. En este tenemos 3 y de los cuales consideramos más importantes,
En el primero tenemos que en el proyecto de la obra menor de drenaje que se proyecte, se definirán los diferentes procedimientos constructivos que se aplicarán posteriormente. En el segundo tenemos que en general la elección del tipo de alcantarilla que se diseñe y del procedimiento constructivo de ésta quedarán a juicio del proyectista o del ingeniero encargado y también de acuerdo a lo aprobado por la Secretaría. Y el tercero y último tenemos que dentro de los procesos constructivos estos se dividen en partidas y conceptos. Y a continuación mi compañero les va a seguir explicando. Y bueno, eso sería todo de mi parte y gracias por su atención.